son seres terrenales, o sea, reptiles. Que todos debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, que es su palabra mismo, es la que nos lleva a toda su verdad, dice claramente, dice la Escritura. La pregunta, ¿estamos interpretando o la misma sagrada palabra, que es llamada también el libro de la vida, tiene su propia interpretación? Ella mismo dice que nos guiará por toda su verdad, y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, y tampoco de irse fuera de su palabra, porque ella misma se interpreta sola. ¿Y qué tal cuando los teólogos dicen, vamos a interpretar, ellos dicen la Biblia, pero nosotros no le decimos la Biblia, decimos el libro de la vida, porque es el libro de Jesús, y Jesús es la vida? Es que ellos dicen que es un libro, porque lo toman como cualquier libro, no Como una biblioteca, como dicen los mundanos, una biblioteca. Así es, pero la palabra de Dios es toda, fue inspirada por el Espíritu Santo, entonces es un pan de vida, porque Jesucristo dice, yo soy el pan de vida, entonces su palabra es vida. Y es el libro de la vida. Así es. Gracias. Siga adelante, por favor. Dice en el capítulo 28:3, reanudando la lectura, dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Cuando se refiere a oro y plata, ¿a qué se refiere? Se refiere a dones espirituales que Dios mismo le ha dado, sino que son sabiduría espiritual de Dios. Amén, gracias. Esas son las riquezas que Él nos da. Continúe, Dice, por favor. con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Con tanto, así ha dicho el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría. Ahí está la riqueza, como sabiduría, y mancharán su resplandor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarán delante del que te mate, diciendo, yo soy tu Dios. Tú, hombre, eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás, por mano de extranjeros, porque ya ha hablado, dice Jesús el Señor. Vino a mí palabra de Dios diciendo, hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jesús el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, ahí vemos la riqueza, y acabado de hermosura. ¿A quién se refería, perdone? Aquí se está refiriendo a Adán, y a continuación ahí vemos la palabra que mismo se interpreta. Ahí mismo se interpreta, ¿no? Gracias. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Quién fue el único que estuvo en el huerto de Edén? Fue Adán. Claramente dice su palabra. Amén. De toda piedra preciosa era su vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Era un querubín, ¿no? Y era protector. Y después se hizo destructor, ¿no? Así es. Dice, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y el que tiene maldad es el diablo, es hijo del diablo. ¿Y a quién se refería en lo que usted leyó? Se refería a Adán. Adán. Entonces ahí encontramos al diablo ya con cuerpo. Y en la lectura que nos antecedió, dice que fue echado del huerto. Cuando dice que fue echado del huerto, es la misma palabra que dice, fue echado del cielo a la tierra. Amén. Primera de Juan 3, 8 y 10 nos dice la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ahora ya no existe el diablo, sino el Hijo del Anticristo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y cómo las iglesias dicen que ellos aman a Dios, pero aborrecen a los hermanos? Y además los tienen de negocio en sus religiones. Y eso no es amar a Dios, ¿no? Sino amar al dinero. Amar al dinero es una mentira que ellos engañan hacia los demás. Y además dicen que guardan los 10 mandamientos. También es falso, porque ninguno guardó ni cumplió, porque Jesús es el que cumplió toda la palabra de Dios, que son los 10 mandamientos. ¿Y hasta dónde se cumplió? Se cumplió en la cruz. Cuando dijo consumado es, ¿verdad? Gracias. Amén. Aquí podemos ver a Herodes como bestia, o sea, cuando no andas en el Espíritu, o no andamos en el Espíritu de Dios, o sea, y no damos la gloria a Dios. Aquí está en Daniel capítulo 4, verso 30. Dice así la palabra de Dios. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mira que cuando una persona se atribuye la gloria de Dios y no da la gloria a Dios, o sea, se convierte en bestia. En Hechos capítulo 12, verso 22 también está una parte de lo mismo, cuando no dan la gloria a Dios. Ahora le hago una pregunta. La gente entiende solo en el sentido horizontal, que bestia es un animal de 4 patas, es cualquiera de los cuadrúpedos, o esa palabra tiene otro sentido. ¿Qué quiere decir bestia en el otro sentido de la palabra? O sea, viene a ser, conforme a la palabra, un ser que no tiene conocimiento de Dios, ignorante a las cosas divinas, a las cosas celestiales. Dice aquí en Hechos capítulo 12, verso 22. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Ahí está el hombre cuando no da la gloria a Dios, perdón. Al momento un ángel del Señor le hirió y por cuanto no dio la gloria a Dios, o sea, expiró comido de gusano. O sea, cuando el hombre no da la gloria a Dios, es diablo, automáticamente, digámoslo así. Acá también vemos al diablo con cuerpo. En Juan capítulo 8, verso 44, dice así. Pero leamos desde el verso 42, dice. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, hablándole a los judíos, a los impíos, por supuesto, no a los creyentes. Amén. Ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Mira, su palabra, ¿no? Y vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús a los judíos impíos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Le hago una pregunta, hermano. ¿Por qué el diablo era homicida desde el principio? Homicida quiere decir uno que mata a su hermano. ¿Qué cuerpo fue el que tomó para matar a su hermano? Vemos en Génesis cuando a través de Caín mató a Abel. Y por la doctrina también, cuando no está estrictamente guiada por el Espíritu Santo, también mata de hermanos. Cuando predicas falsedad y no hablas conforme a la revelación divina. El uno es homicidio natural y el otro es homicidio espiritual. Sí, hermano, gracias. Muchas gracias. Juan 18:3, la palabra de Dios nos dice así. Judas era el diablo con cuerpo, pues tomando una compañía de soldados y aguaciles los principales sacerdotes y de los fariseos fue. Ahora le pregunto, ¿no estaban los religiosos al frente? Sí, ¿Iban con Judas, sí o no? sí. Gracias. ¿Y quién eran ellos?
los impíos judíos, ¿no? Así No es. todos, porque Israel tiene un remanente santo, que son los 144,000 sellados de las tribus de Israel, 12,000 por cada tribu. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó de los y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Entonces vamos a comprobar por la Sagrada Escritura la palabra de Dios. Dice así, está establecido en el libro de la vida. Dijo Jesús a sus discípulos. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿acaso queréis iros también vosotros? Le respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí encontramos el secreto. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces aquí encontramos al diablo con cuerpo, con una cabeza, Judas. Pero como él tenía muchas cabezas, por ejemplo los Herodes, el rey de Tiro, tenía a Adán, que se convirtió en una de las cabezas. Entonces ahí encontramos al diablo con cuerpo. Y también encontramos a la cola, que eran los sumos sacerdotes, que eran también los impíos de Israel, que iban atrás con piedras y palos, y a la cabeza iba Judas Iscariote. Sucede que también el diablo aquí, que estamos viendo esta revelación con espíritu y cuerpo, resulta que el cuerpo de Satanás era el pueblo judío impío y a la cabeza Judas el Iscariote. Ahí nos encontramos un gran secreto espiritual, que estos eran los ángeles caídos que se fueron en contra de los ángeles de la luz, en el cual estaba el cuerpo de Cristo, al que lo capturaron.